Hoy vamos a aprender a cómo calcular y a hacer los separadores del eje de nuestro ventilador. Es un tema muy interesante, así que espero que te quedes hasta el final. Uno va por acá y otro viene por acá adelante. Entonces, estos espaciadores son los encargados de centrar este rotor con respecto al estator. ¿Ok? Y ellos hacen posible que nuestro motor trabaje eficientemente y sin recalentamiento. ¿Ok? Entonces, a esto nosotros no le prestamos atención y muchas veces los problemas que tienen nuestros motores se resumen a los espaciadores, nada más. Es decir, si nosotros no le ponemos atención a la centricidad que tiene que existir entre este rotor y el estator, entonces nuestro motor puede estar trabajando muy mal, inclusive puede dañarse y solamente por el tema de los espaciadores o centradores, como algunas personas le dicen. ¿Ok? Entonces, de estos espaciadores es a los que nos referimos y en este caso tienen estas aspas de enfriamiento, ya que este motor trabaja bastante rápido cuando está en buen estado. En cambio, los ventiladores pequeños normalmente tienen simplemente un espaciador como este sin esas aspas de enfriamiento debido a que la temperatura es mucho menor y pueden trabajar sin ellas. Para poder calcular nosotros los espaciadores cuando se han dañado, porque resulta de que cuando se dañan, terminan de esta manera, terminan totalmente dañados, miren, así, abiertos como está este, ya no se puede confiar en la medida que estás viendo aquí, no puedes determinar con exactitud cuál es la longitud de este espaciador porque ya se deformó por la temperatura. Entonces, lo idóneo es que nosotros coloquemos el estator en el mismo lugar donde él trabaja. Y entonces, la ubicación de nuestro estator, como es esta y es única también, no se mueve para ningún otro lado, vamos entonces a observar que nosotros tenemos el tope de nuestro estator acá, en la tapa delantera, pero en la tapa trasera de nuestro motor podemos ver una ligera diferencia y es que esta tapa queda más o menos a 2 milímetros de la orilla del cuerpo del estator. Es decir, que nuestro estator tiene esa posición, tiene su tope 2 milímetros antes aproximadamente de llegar a la parte superior de la tapa de la tapa trasera, ¿no? De la tapa posterior. ¿Qué nos indica eso entonces? El mismo estator nos está diciendo dónde es la ubicación no solamente de él, sino también la ubicación de nuestro rotor. Y vamos a medir entonces esta distancia. Ahí tenemos un total de 31.36 milímetros. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esa cifra, 31.36 milímetros, lo que vamos a hacer entonces es darnos cuenta de que esta tapa no es totalmente plana, sino que tiene dos niveles. Entonces vamos a calcular ese nivel también y a ver qué medida nos va a dar, ¿ok? Nos dice que tiene 2 milímetros con 27, 2.27. Entonces vamos a sumar 2.27 y eso es igual a 33.63. Ahora nos damos cuenta, otro detalle también muy importante, y es que nuestro buje no trabaja, no está ubicado al ras de la tapa, sino que está aproximadamente 1 milímetro hacia adentro. Pero lo que vamos a hacer con el mismo calibrador, vamos a revisar cómo está la ubicación de nuestro buje. Dice que nuestro buje se encuentra a 1.63 milímetros. Entonces yo voy a restar 1.63
menos 1.63 y eso es igual a 32 milímetros cerrados, ¿correcto? Entonces, vamos a medir la longitud de nuestro buje, ¿ok? Entonces, ubicamos aquí nuestro calibrador y vamos a ir midiendo, aquí midiendo, y ahí lo tenemos. Miren, ahí tenemos alineado nuestro calibrador y nos dice que nuestro buje tiene 12.13 milímetros. O sea que si yo tengo 32, recuerdan que teníamos 32 menos 12.13, entonces eso es igual a 19.87. Aproximadamente 20 milímetros debe tener nuestro espaciador delantero, porque ahora nos hace falta calcular el que va en la parte posterior de nuestro eje, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos el primer cálculo. Aquí tenemos ya nuestro espaciador de 20 milímetros, lo tenemos aquí anotadito para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, ahora toca calcular el espaciador trasero. Nos ubicamos a donde topa nuestro estator, miren, ahí estamos. Tenemos 32.87, a ver, ¿se ve? 32.87, lo vamos a anotar en la calculadora, 32. Perdón, 87. Ahí lo tenemos. Y ahora, como observamos, acabamos de tomar la medida hasta aquí, pero observamos que tiene un nivel aquí diferente. Entonces vamos a medir ese nivel. Vamos a ver, a tomar ese nivel. Ok, ahí estamos. 1.23. Tenemos 1.23. Entonces a estos 32.87 le vamos a sumar estos 1.23. 1.23. Ah, perdón. Hoy me equivoqué, más 1.23. Y ahí tenemos 34.1. Y una última observación es de que el buje, si ustedes se fijan, no trabaja al mismo nivel de la tapa, ni mucho menos al nivel de este anillo que vemos aquí. Entonces vamos a medir, nos ubicamos aquí, espero que lo vean bien ahí ustedes, nos ubicamos ahí y ahí lo tenemos. Dice que se encuentra a 2.90 milímetros, ¿ok? Ahora a estos 34.1 le vamos a restar entonces estos 2.90 milímetros y nos quedan 31.2. A estos 31.2 le vamos a restar la longitud que tiene el buje. Entonces nos ubicamos por aquí, espero que lo puedan ver, ahí nos ubicamos y nos ubicamos también por aquí y empezamos a medir. Bueno, aproximadamente 11 milímetros. Miren, aproximadamente 11 milímetros. Entonces, a estos 31.2 le vamos a restar 11.04 y entonces nuestro espaciador trasero va a tener 20 milímetros de longitud. Vamos a hacer los espaciadores. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar nosotros los espaciadores cuando ya se nos han dañado los originales? ¿De qué material? ¿De qué nos vamos a apoyar? Porque a veces se hace difícil conseguir estos espaciadores nuevos y originales, se hace muy difícil. Nosotros vamos a recurrir a las piezas que ya no nos sirven de nuestros ventiladores. Miren, este podría ser un espaciador, ¿sí o no? Si nosotros intentamos ingresar este eje, ahí ya vieron, este eje cabe casi exacto, tiene un poquito de juego, pero ahí está, miren, este podría ser un espaciador. E igual, esta pieza, esta base giratoria de un abanico o de un ventilador chino, pues se le ha dañado la pieza central, que es esta, que va ubicada aquí adentro. ¿Ya vieron? Se dañó.
Esto también puede servir para hacer otro espaciador. Miren, es un poquito grande el diámetro, un poquito, solo hay un poquito de juego, pero lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros buscamos es que nos sirva de espaciador, ¿ok? Ahora, si vemos esta pieza que se trata de un oscilador, entonces aquí podemos ver esta pieza que también puede servir de espaciador, ¿verdad que sí? Entonces, ahí para que ustedes observen que nosotros podemos también reciclar estos elementos que se van dañando de los ventiladores, no botarlos, sino simplemente saber de que esto puede ser de utilidad para nuestro ventilador cuando se nos dañan los espaciadores. Otra base de un ventilador chino también que se ha dañado, esta es la pieza, porque aquí está el espaciador que nos puede llegar a servir para nuestro eje, ¿sí o no? Y esta sí, este sí tiene la medida exacta. Miren, no hay juego y aquí tienen el otro espaciador. Si es que lo necesitan, ahí está el otro espaciador. ¿Ok? Lógicamente, con una sierra lo tenemos que sacar de ahí y vamos a sacarlo. Entonces, vamos a intentarlo. Vamos a marcar aquí y por ahí. Sí se puede ver, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos con esta marca. 20 milímetros. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a hacer nuestro corte. Sin sujetarla tan fuerte, solamente un poquito agarrada, un poquito de presión nada más, vamos a cortar nuestra pieza. Le vamos a dar con lija 400 y así como vemos, ya tenemos nuestro primer espaciador. Entonces, ya que tenemos aquí nuestro espaciador, vamos a comprobar cómo queda aquí, nuestro rotor con respecto al estator. Entonces, ponemos el estator aquí, ahí entró, y si ustedes se fijan aquí, hay que observar algo. Solamente el anillo de cortocircuito que está a un lado, en los extremos, mejor dicho, del rotor, es lo que queda un poquito por fuera aquí del cuerpo del estator. Si ustedes se fijan, eso es lo que queda por encima. Y eso es lo correcto, así tiene que ser, porque nosotros estamos centrando el rotor, pero esta zona de aquí, esto, los anillos siempre quedan por el lado de afuera, tanto este como este quedan por el lado de afuera. Entonces, lo que nosotros estamos centrando nada más es la parte central de nuestro rotor, que es donde están las barras diagonales, donde se genera el campo magnético. Y ahora que ya hemos cortado nuestro espaciador, que nos ha quedado así, un poquito defectuoso, pero fue porque lo sacamos finalmente de aquí, lo cortamos, entonces ahora solamente falta marcar los 20 milímetros, que aquí lo vamos a hacer. Entonces vamos a ver si podemos marcarlos por aquí. Aunque este no quedó tan bonito, pero ahí ya lo tenemos. Vamos a medirlo y ahí lo tenemos. Miren, ahí tenemos 20 milímetros aproximadamente, ¿ok? Y aquí, como vemos, ya tenemos nuestros dos espaciadores, el feo y el bonito. Aquí tenemos los dos espaciadores que vamos a colocar. Entonces, este fue el primero que hicimos y lo cortamos de acuerdo a la medida que nos dio aquí adelante en el eje. Y este lo cortamos para la parte de atrás. Entonces, vamos a ponerle una de las arandelas de ajuste o rondana de ajuste y la otra aquí en la parte delantera. Ya teniéndolo ahí, lo dejamos ahí, colocamos nuestro estator en su lugar, ok, en su lugar, y ahora colocamos nuestro eje también en su lugar y ustedes pueden observar de que, como siempre, lo que sobresale aquí es el anillo de cortocircuito de nuestro rotor. La superficie real de nuestro rotor es esta que está aquí. Me refiero a la zona
donde están las líneas diagonales donde se genera nuestro campo magnético. Recuerden que les dije anteriormente que es aquí. Esto es lo que nos interesa a nosotros centrar, que es donde se lleva a cabo el campo magnético o donde se genera el campo magnético. Luego estos anillos de cortocircuito que quedan a los lados, bueno, esos quedan de fuera prácticamente y quedan, lo importante es que quede centrado esta parte de acá, ¿ok? Y ahí pueden ver ustedes que lo que está quedando de fuera nada más es el anillo. Ya podemos nosotros empezar a colocar la tapa trasera. Ahí ya la tenemos instalada. Ahora vamos a colocar los tornillos. Y ya como pueden ver ustedes, nuestro eje se está desplazando tranquilamente. No tenemos un juego axial, axial ni para atrás ni para adelante. Estamos bien. Y cuando nos referimos también a ese juego axial, nos estamos refiriendo a este movimiento del eje. Miren, no sé si lo observan ahí. Este movimiento es el que no debería de existir en tu ventilador. No debería de existir porque entonces estamos descentrando el rotor del estator. Es decir, se desalinea, se descentra y entonces es donde se genera el problema de recalentamiento. Este movimiento así se debe de corregir. Miren ustedes, tal vez logran ver cómo se mueve ahí. Vamos a ponerlo ahí. Ustedes pueden tal vez ver cómo se mueve ahí el espaciador y eso no es correcto para nada, ¿ok? Así que en el caso muy particular con este que le acabamos de hacer sus espaciadores, ahí podemos ver de que no hay juego para nada. Aquí podemos ver que no hay juego. Listo nuestro motor. Y como sé que a vos te gustan mucho sobre ventiladores y querés seguir aprendiendo, aquí te dejo más para que sigas con nosotros. Hasta el próximo.